Hasta la reforma agraria, Chile era un territorio de campos, fundos y peladeros. Abundaban los caminos de tierra, los pozos sépticos y los conventillos urbanos. La élite era otra. Todavía pesaban los apellidos castellano-vascos, esos que le dieron nombre a las calles, plazas y avenidas. Aún persistía esa fraseología: tú eres de los Rodríguez de Zapallar, tú eres de los Letelier de la Quintrala, tú eres tal persona de tal clan vinculado de alguna manera con la historia del paisito. Hasta entonces Chile funcionaba en torno a la hacienda, su unidad productiva, cultural y electoral por antonomasia. Eran los dueños de las haciendas quienes participaban fundamentalmente de la toma de decisiones a nivel estatal, hasta que vinieron las reformas agrarias. De lado y lado se consideró que los extensos fundos no eran eficientes, justos ni modernos. La tierra para el que la trabaja fue el eslogan más repetido en los 60 en la zona agrícola. Entonces vinieron los revolucionarios. Primero los demócratas cristianos de Frei, luego los marxistas de Allende, los nacionalistas de Pablo Rodríguez, Eugenio Timi y compañía, los gremialistas de Guzmán, Novoa y compañía, hasta los Chicago Boys formados por Sergio de Castro, Harberger y otros. Las grandes haciendas nunca fueron devueltas. Los actuales fondos exportadores, esos que están tapizados de berries, olivos y almendros, no son las viejas haciendas convertidas. Al contrario, estamos ante unidades productivas todavía más concentradas que en los 60, aunque ahora desprovistas de su sentido cultural y político. Es decir, la propiedad agrícola está más concentrada que antes de las reformas agrarias, pues las multinacionales y gigantescas corporaciones reemplazaron a los medianos terratenientes. Sin embargo, eso poco importa hoy en día. ¿Por qué? Tras la revolución de los Chicago Boys, una novísima manera de entender la economía se tomó los espacios. Los modernos bancos, esos que reemplazaron a los vetustos garitos, serían los protagonistas. Vino la quiebra de Javier Viale y los demás en la crisis del 81 y el 82. Este hito parió los bancos actuales, sus reglas y su poder. Esta calurosa semana, la tercera de enero del 2024, se supo que el grupo Mate, a través de su banco Vice, compraría al banco Security, ese del si quieres, puedes. Es una transacción multimillonaria en que los Mates siguen expandiendo su influencia, siendo ya dueños de Entel, Colbún, La Papelera y otras grandes empresas. El crecimiento del banco Vice, por ende, es un paso estratégico del grupo Mate. El Banco Moderno, conectado con las cities financieras, es el centro del poder en Chile. Basta mirar a los grupos económicos para comprender la relevancia estratégica de la industria bancaria. No son solamente los Mate quienes tienen intereses bancarios. El grupo Luxic, según informaciones recientes, está evaluado en la friolera de 24.000 millones de dólares. Son dueños del Banco de Chile, que compraron a los Penta. Son dueños de Antofagasta Minerals, que cotiza en Londres. Son dueños de la Sudamericana de Vapores, que compraron a Ricardo Claro. Son dueños de la CCU, principal distribuidora de bebidas y cervezas del país. Son dueños, claro que sí, del Canal 13, otrora el canal de la Iglesia, administrado hoy día por el menor del clan Luxic, Maxito. La clave de su negocio, sin embargo, es el banco, pues el que reporta no solo jugosas utilidades, sino que lo posiciona en un lugar privilegiado del mercado financiero. Si usted quiere financiarse, incluyendo a Natalia Compañón y su marido, debe ir al banco de los Luxic. El grupo Angelini no tiene directamente un banco. Sin embargo, sí funciona como un holding, un enorme holding llamado Antar Chile, donde se agrupan, entre otras, Abastible, Copec, Terpel, Arauco y Corpesca. El grupo Yarur, sin embargo, sí hace de la banca su negocio principal. Jorge Yarur Vana, uno de los empresarios más interesantes del siglo XX, fundó el actual Banco de Crédito e Inversiones. La cabeza actual de esta familia es su sobrino, Luis Enrique Yarur. Entre las élites se les suele mencionar jocosamente por sus iniciales, LEY, L-E-Y, Luis Enrique Yarur. Los Yarur tienen presencia en Salcobrán, en el mercado farmacéutico, donde fueron protagonistas de la colusión famosa. También en la Viña Morandé, pues a Ley le encantan los vinos. El grupo Solari, si bien se inició en el retail con su marca Falabella, actualmente ha hecho de la banca su principal negocio. El Banco Falabella, que pasó a ser dueño del estratégico nicho de las tarjetas CMR. Usted conoce a las famosas tarjetas CMR. Aparte de sus muchísimas inversiones, los Solari son dueños del canal Mega, donde invirtió el polifacético Carlos Heller, descendiente del clan, que también estuvo involucrado en Azul Azul, la administradora del Club de la Universidad de Chile. El grupo Polman, fundado por Horst, actualmente denominado Cencosud, es dueño de los supermercados Jumbo, de los Easy, del Mall Alto Las Condes, del gigantesco Costanera Center, entre otros. Él también intentó tener un banco, que llamó Banco París,
a raíz de las tarjetas emitidas por los antiguos Almacenes París. Usted se acuerda de los antiguos Almacenes París. No le fue muy bien, por lo que cerró el banco en 2016. Sin embargo, actualmente maneja una cartera de clientes en asociación con el banco Scotiabank. Ese banco proviene de Banco Sudamericano. Además, los canadienses de Scotiabank compraron el Banco del Desarrollo, que era propiedad de otro grupo chileno bancario, los Said, que también son fundadores del Parque Arauco y su cadena de centros comerciales. El Grupo Piñera, no sé si les suena, organizado en entelequias llamadas Bancar e Inversiones Santa Cecilia, intentó N veces fundar un banco. Nunca se le permitió. Aquel era el sueño adolescente de Sebastián Piñera. No solo emitir tarjetas, no solo jugar a la bolsa, no solo acumular dinero, sino tener su propio banco. El Grupo Hurtado, comandado hoy por Juan Hurtado Vicuña, es dueño de Consorcio, que nació como banco y ahora funciona como holding. Álvaro Sayé, por su parte, está un tanto venido a menos. Algunas malas decisiones, cierta indolencia de su parte, tragedia familiar y malos manejos han conducido a su grupo a la decadencia. Pese a ello, sigue siendo dueño de SMU, controladora de supermercado Unimark, también de los Mall Vivo repartidos en las capitales provinciales. El eje de inversiones de Sayé es Core Group, desde donde se ha ido desprendiendo diversos activos para pagar sus cuantiosas deudas. En gran parte, el capital de Sayé proviene de sus negocios bancarios con el Banco de Concepción, que transformó, no sin polémica, en Corbanca, que años más tarde vendería a los brasileños de Itaú. Hoy día, la punta de la prueba de Álvaro Sayé es el diario La Tercera y su grupo Copesa. Él también está involucrado en el negocio de la información. Como vemos, los dueños de Chile, en su enorme mayoría, están vinculados al negocio bancario, a los medios de comunicación y a las unidades productivas más básicas. Luxic, Mate, Yarur, Said, Solari, Polman, Hurtado Vicuña, Sayé. Son 8 de los clanes dueños de Chile. Agreguemos a Piñera, a los Angelini, y tenemos a 10 de los grupos económicos más importantes del país. Es decir, en suma, el poder financiero o el poder a secas. Cabe preguntarse en ese cuadro, ¿qué importan los políticos? Bastante poco. Se lo dice un exdiputado y un exconstituyente. ¿Qué importa la derecha, la izquierda, el centro, arriba, abajo, el Boris, el Cast, la señora Matei o quien sea? ¿Considera usted que en Chile hubo un estallido social parecido a un acabo de mundo y esos grupos económicos siguen creciendo y expandiéndose? En ese cuadro, el poder, es decir, con Max Weber, la probabilidad de imponer la voluntad, eso es el poder, están los grupos bancarios del país. Ellos son los dueños de Chile. Algo similar al antiguo diseño de la Hacienda, aunque más fastuoso, más internacional, más imponente. En ese diseño, pasar por la política es una forma de hacer currículum para entrar a los directorios de esos grupos, donde verdaderamente está el poder. Basta mirar, por ejemplo, al grupo Luxic, quien ha contratado en las últimas décadas a René Cortázar, Nicolás Eizaguirre, Rodrigo Ginspeter y otros. El caso de Ginspeter es singular, pues pasó de ser ministro del Interior y ministro de Defensa a ser el estafeta de Andrónico Luxic caminando detrás de él por el barrio Sanhattan. Recientemente, los Luxic sumaron a la ex senadora Ana von Baer. Ella dejó el Senado en marzo de 2022 y a las 3 semanas apareció firmando en el directorio de Quiñenco. Y hace poquito se anunció que será la flamante presidenta de la Fundación Luxic. Todo esto mientras Andrónico disfruta de su descanso, cultiva su larga cabellera y tuitea sobre el quehacer nacional. Nada de esto ha cambiado con el gobierno del Frente Amplio. Al contrario, los compañeros parecen estar adaptándose a esta realidad. Las reuniones en casa de Pablo Salaquet, la presencia de Eugenio Tirón en el gobierno, la liviandad con la cual se legitima el lobby feroz e ilegal, habla a las claras de cierta resignación, cierta adaptación darwiniana, tan inquietante como innegable. En nuestro modelo de vida, estos grupos controlan prácticamente todo lo que consumimos, incluyendo alimentos, bebidas, cerveza, diarios, radios, canales de televisión. En ningún país del mundo, de esos que nos gusta compararnos, se permite tal nivel de interconexión y hegemonía de los grupos económicos. Tampoco se permite la puerta giratoria, la verdadera puerta giratoria, entre la política y los directorios de las empresas. De hecho, esas reglas son parte de las leyes de lobby en los lugares civilizados. Todo esto es un anatema en Chile para políticos y empresarios. Chile no es un modelo liberal de competencia y de libre mercado. Estamos ante un capitalismo de amigos. Según Malcolm Salter, profesor de la Universidad de Harvard, el capitalismo de amigos tiene que ver con un punto de vista en común que se articula entre reguladores y regulados.
Salter argumenta que, despojado de sus características esenciales, el capitalismo de amigos transmite un punto de vista, a veces que se extiende desde la colusión entre industrias hacia los reguladores y hacia el Congreso. ¿Le suena a usted esto? Esto se traduce, dice Salter, en políticas e inversiones de negocio que sirven a intereses particulares en detrimento del interés público. Más específicamente, el capitalismo de amigos es un tipo especial de ganar dinero que los economistas llaman búsqueda de rentas. Los rentistas persiguen ventajas privilegiadas que típicamente aparecen como excepciones específicas de la legislación, normas ventajosas redactadas por los organismos reguladores, los subsidios directos, aranceles preferenciales, exenciones de impuestos, el acceso preferente al crédito y protecciones judiciales. El argumento de Salter se basa en la premisa de que el capitalismo de amigos implica un punto de vista común entre el sector privado y las autoridades públicas. Estas creencias comunes son tejidas por las redes de personas que comparten los incentivos y valores propios de las corporaciones privadas. El lobby es solo el camino formal en que estos puntos de vista compartidos se ventilan transparentemente ante la opinión pública con la ley de audiencias que tenemos en Chile. Son las redes informales, esas que tejen canales de confianza compartidos, las que desembocan en la creación de capital social que luego se vende en este mercado formal del lobby. Ese es el negocio. La construcción de empresas que hacen puentes entre los dueños de Chile y el Estado para aprovechar las líneas borrosas entre el sector privado y las oficinas públicas y para fluir mediante la puerta giratoria, como hace Ginspeter, como hace Izaguirre, como hace Nafon Baer. Así, el poder se adhiere a algunas personas que se vuelven actores red claves en determinados aspectos. El modelo chileno genera así un resultado geométrico de beneficios y privilegios para determinadas corporaciones, gremios y grupos intermedios de la sociedad que establecen poco a poco las condiciones para que esos mismos privilegiados se conviertan en los actores más importantes en sus respectivas industrias, áreas o zonas de influencia. Así crecieron los modernos grupos económicos chilenos, al alero del Estado corporativista. Poco a poco, la concentración del capital condujo a la concentración del poder y estas entidades son hoy capaces de constituirse como poderosos grupos de presión. Son también capaces de atraer a exfuncionarios públicos para puestos claves, financiar el desarrollo de investigación y los centros de pensamiento. Y obviamente han estado dispuestos a financiar las campañas de los políticos. La promesa de los Chicago Boys fue que Chile superaría la pobreza mediante la privatización de todo lo que pudiera ser privatizado. Sin embargo, esta fetichización del sector privado viene acompañada del florecimiento de las industrias reguladas, donde las fortunas se pueden construir en base al grado de relación con el gobierno y los reguladores. Paradojalmente, esta estructura es similar a los países que surgieron del antiguo bloque soviético, donde las burocracias comunistas dieron paso a una élite millonaria, transversalmente conectada en sus relaciones con la clase política. No es casualidad que en Chile los principales millonarios tengan inversiones en industrias reguladas, como la banca. Por eso, cuando usted se sienta tentado a pensar quién será el próximo presidente de Chile, qué coalición será la gobernante, cómo quedará el Congreso, deténgase y piense un segundo. ¿Qué poder verdadero tienen los políticos? ¿Cuánto importan realmente? Más en el fondo, ¿quiénes son los dueños de Chile?